Buenas, bienvenidos al primer CD de la historia de las independencias, el proceso que dará origen al nacimiento de un continente, de nuestro continente, el que conocemos con el nombre de América Latina. A lo largo de 6 CDs vamos a recorrer páramos, cordilleras, ideas, juramentos, océanos, gestas, alianzas, cabildos, juntas, fracturas, nacimientos. Es una epopeya por el mundo que hizo posible el nacimiento de lo que hoy somos, lo que nos define, lo que nos hace parte de una cultura con un nivel de características comunes más grande y homogéneo que el de cualquier otro del planeta Tierra, porque compartimos una lengua, una religión y una serie de características culturales muy afines. Tenemos muchas particularidades, tenemos muchas diferencias, pero es mucho más lo que nos une a nivel de cultura y de civilización que lo que nos diferencia. Esto que hoy somos, esto que llamamos América Latina, esto que va desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, esta inmensa masa continental que también tiene su parte importante en el Caribe, en las islas, esto que va también por La Habana, por San Andrés y Providencia, por la Dominicana, por Cuba, todo esto se va a formar en una coyuntura que tiene lugar a ambos lados del Océano Atlántico, que se va a desarrollar en muchas geografías, como un paneo gigantesco donde vamos a estar mirando bloques que se están moviendo en la historia y en las ideas. Lo vamos a desarrollar a lo largo de 6 CDs y vamos a empezar hoy por las ideas, porque lo que va a pasar es el resultado del pensamiento. Todo lo que va a sacudir el mundo, lo que va a formar la modernidad, lo que va a formar el nacimiento de todos estos países, tiene su origen en algo que llamamos la modernidad, y eso es un grupo de filósofos. Entonces, esto tiene una serie de niveles de relato. Vamos a tener distintos niveles de relato. Por un lado, vamos a ver las ideas que hicieron posible todo esto y los hechos en los cuales esas ideas se concretaron, que fueron las revoluciones. Vamos a ver por el otro lado la geopolítica, que empieza a cambiar profundamente en Europa. Antiguos imperios van a empezar a decaer, nuevos imperios van a empezar a florecer, alterando todo el espectro de las cargas y de las fuerzas de poder de la época. Vamos a ver la ruptura que eso lleva y vamos a ver cómo todo eso va a repercutir al otro lado del océano, en la increíble diversidad y particularidad de lo que nosotros en ese momento somos como parte del Imperio Español. Entonces, nuestro relato se desarrolla en distintos planos. Hay que recorrer geografías, hay que recorrer inviernos y veranos, hay que recorrer una cantidad de kilómetros y de distancias en el tiempo y en la geografía para poder entender esto. Entonces, empezamos primero que todo por las ideas, porque sin ese pensamiento no hay cuento. El pensamiento es el verdadero protagonista de la primera parte de nuestro relato. Entonces, ¿cómo es ese pensamiento? ¿Dónde sucede? En Francia. Y empieza con quiénes, con un combo. ¿Y ese combo cómo se llama? Los filósofos de la Ilustración. Entonces, hay unos personajes que se sientan en los cafés a conversar y en las bibliotecas a discutir. ¿Sobre qué? Sobre una nueva mirada del mundo. Hace tiempo que desde el siglo XVI la razón ha ido tomándose los espacios del conocimiento y dejando a un lado la fe, ha empezado a crear las bases para la ciencia moderna y para el pensamiento moderno, que es el que es capaz de demostrar una idea, no solo de creer en ella, sino de demostrarla. Entonces empiezan a desarrollar toda una nueva serie de ideas. La razón había creado un nuevo eje del mundo en tiempos de Copérnico y de Galileo. Había puesto los ejes sobre el sistema solar, cuando antes estaban sobre el planeta Tierra. Pero esa era una razón cósmica, por así decirlo. Ahora nos vamos a meter en una razón política, en una razón social, en una razón de ley.
Entonces, ¿cuál es el contexto donde surge ese pensamiento? El contexto en el que surge es el absolutismo monárquico. Hay un momento en que Francia ha tenido un proceso de cohesión y ha roto todos los poderes locales hasta concentrar el Estado en una sola figura, la figura del rey. A ese soberano se le ha conferido un derecho divino, que es el que le da la legitimidad ante su pueblo, porque se consideraba que los soberanos tenían una conexión con la divinidad. Esto es muy antiguo, pues esto pasaba desde las épocas de los persas y desde las épocas de los egipcios, que los faraones eran dioses. Aquí no es que sean dioses, sino que es un derecho divino el que les ha dado el poder que tienen. Entonces resulta que al concentrarse todo el poder sobre una sola figura, al convertirse el Estado en Luis XIV, al desarrollar Richelieu todo ese proceso de unificación de Francia, pues Francia queda convertida en una potencia, no hay duda de eso. Se vuelve un país impresionante porque tiene todo un concepto de unificación de poder gigantesco. Pero hay un problema, eso le confiere demasiado poder a una sola persona. Y eso no es bueno para los individuos que habitan ese país, porque esa sola persona puede llegar a la arbitrariedad, puede llegar al capricho, puede llegar a hacer lo que se le dé la gana y nadie le puede decir que no lo haga. Entonces Luis XIV era un hombre gigantesco y él era digno de ser el Estado que él proclamaba ser. Pero Luis XV y Luis XVI no. Ya en la época de Luis XVI esto está manga por hombro, porque ya se ha vuelto una corte aislada del pueblo, llena de adulaciones, llena de superficialidades, de frivolidades, mientras el pueblo francés moría de hambre. Entonces, cuando esto pasa de la grandeza a la arbitrariedad, se empieza a cuestionar el poder mismo. O sea, ¿qué hacemos con un poder tan grande? En un momento dado, Hobbes había dicho, un filósofo inglés, que el hombre era un lobo para el hombre y que necesitaba un Estado fuertísimo para poder mantener un poder sobre los individuos. Pero entonces dicen, no, es que un Estado así de fuerte puede tragar a la gente, eso es complicado. Entonces una serie de filósofos empiezan a decir, mire, las leyes deben estar basadas en la razón, no en la fuerza y no en el poder absoluto. Tiene que haber un consenso acerca de cómo se van a hacer las leyes. Tiene que haber una separación de poderes, para que no exista el poder concentrado en una sola persona que sea el mismo que haga la ley, que la ejecute y que castigue al que no la cumpla, porque eso es lo que llaman ser juez y parte. Y si usted es juez y parte, entonces la ley no puede aplicarse con imparcialidad, porque usted está determinando de acuerdo con sus afectos cómo es la ley. La ley tiene que tener un sistema probatorio. O sea, usted tiene que poder probar aquello de lo que acusa al otro, porque si no usted lo puede acusar basado en el ánimo que ese día tenga y así no puede ser. Entonces empiezan a crear esto. ¿Quiénes son? Estos son Montesquieu, que es el que habla de la separación de poderes. Tiene que haber un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial distintos y tienen que poderse vigilar los unos a los otros para que ninguno se extralimite. La separación de poderes. Tiene que haber un contrato social, Rousseau. Tiene que haber un acuerdo. La sociedad tiene que poderse manejar por acuerdos y no por la imposición a la fuerza de quien tiene las armas o el poder de intimidar al otro. Entonces ahí vamos a hablar de una cosa que se llama el contrato social. Nos vamos a poner de acuerdo para gobernarnos. Vamos a hacer un pacto en el cual vamos a respetar nuestra palabra y nos vamos a gobernar de acuerdo con él. Eso es el contrato social de Rousseau. Vamos a expresar libremente nuestras ideas, que usted pueda criticar al rey y le pueda decir, no me parece, señor rey, ese decreto, no estoy de acuerdo con este impuesto, y que eso no le cueste la vida, la cárcel o la tortura, que era lo que pasaba antes. Ya el marqués de Vicaría había dicho que la tortura no hace mejores a los hombres, no sirve para obtener información válida, porque la información obtenida mediante el dolor es la que quiere el otro oír y no la que en realidad ha sucedido. Usted bajo ese tipo de coacción dice lo que el otro quiera oír, independientemente de que eso sea o no sea cierto. Entonces usted tiene derecho a expresarse libremente. Entonces Voltaire decía,
no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene a expresarlo, la libre expresión, la libre movilización, la idea de que yo pueda ir donde quiera y no haya lugares que me están vetados porque son los dominios del rey o del señor feudal. Entonces, empieza a gestarse todo un movimiento sobre el concepto de la libertad y de la razón en la política. Vamos a basarnos en la idea de que todo lo podemos discutir, demostrar, razonar, que aquí no hay elementos que no puedan entrar a debatirse, que todo lo podemos debatir. Inclusive han desarrollado todo un método de conceptos para que tuvieran un relativo acuerdo en lo que querían decir por cada palabra. Esta gente se pone a pensar, dice, mire, lo que nos puede salvar de la barbarie, lo que nos puede sacar de todos estos siglos de medioevo en los cuales estuvimos sometidos a una cantidad de poderes que no dependían de la población, sino de la voluntad de los señores que tuvieran el poder y la propiedad, es la razón. Entonces, la razón es el instrumento, la lámpara, la luz, que nos va a permitir generar la modernidad. Y esa lámpara, esa luz, esa razón, la vamos a traducir en el conocimiento, en la información sobre el conocimiento que tenemos del mundo. Entonces, esto va a tener una derivación científica importantísima, porque ahora sí vamos a mirar el mundo como algo que podemos entender, medir. Entonces será importante medir la Tierra, y con el pensamiento de la Ilustración llegará a Quito la misión geodésica a medir la mitad de la Tierra para crear la línea del Ecuador. Con el pensamiento de la Ilustración llegará a lo que hoy es Colombia y lo que hoy es Ecuador, la expedición botánica, que será la primera vez que nos reconoceremos en nosotros mismos. Cada uno de estos debates va a dar origen a un movimiento en América Latina que sumados van a llevar a nuestro nacimiento. Por eso es importante que hablemos esto, porque ese es el origen de todos los debates. Entonces la Ilustración habla de que los gobernantes deben ser cultos, deben ser gente ilustrada, debe ser gente con conocimiento para poder tener elementos con los cuales gobernar a su pueblo. No basta simplemente pertenecer a una familia, a una dinastía. Esto no te capacita por sí mismo. Tienes que tener méritos que te hagan digno de ser un gobernante. Entonces, ¿cómo vamos a conferir la legitimidad de este nuevo tipo de gobernantes que nos estamos imaginando? A través de la voluntad del pueblo, no a través de la voluntad divina, porque la voluntad divina no la podemos ni demostrar ni verificar, mientras que la voluntad popular la podemos medir mediante el viejo truco del voto que utilizaban los griegos cuando se inventaron la democracia 2000 años atrás. Eso sí es una cosa que nosotros podemos contar. ¿Cuánta gente quiere que pase esto? ¿Y cuánta gente quiere que pase lo otro? Si usted vota, usted se convierte en un ciudadano. Un ciudadano es un tipo con un pensamiento y unas ideas que puede expresar libremente y que junto con otros ciudadanos pueden decidir cómo quieren que los gobiernen. Esta figura es completamente nueva y abre el paso a la modernidad. Vamos a hablar de ciudadanos porque antes de ser ciudadanos éramos súbditos. Un súbdito es un tipo que somete su obediencia al rey y que se compromete a hacer lo que el rey quiera. Bajo el concepto del súbdito, la vida es del rey. El rey es el que determina si a usted lo matan o lo dejan vivir. Bajo el concepto del súbdito, la opinión que prima y que vale es la del rey. La opinión de un súbdito no tiene por qué inquietar a un soberano, porque él puede gobernar con o sin lo que usted piense, y de hecho lo hace. Entonces, el concepto de ciudadano implica una cosa que no tiene el súbdito: derechos. El ciudadano tiene derechos, el súbdito no. La función del súbdito es la obediencia, la del ciudadano es la razón. Ahí está. Todos los debates que se van a generar cuando nosotros vayamos a nacer como países son esos: los derechos, los ciudadanos, el tipo de gobiernos, el tipo de poderes, y todos se generan en este pensamiento de la Ilustración. Habrá reyes que digan: chusco lo de la Ilustración, me voy a aprender eso, me voy a capacitar, me voy a volver un rey ilustrado, pero no lo de la democracia y lo de la voluntad popular para el gobernante, porque eso sí me afecta a mí. Es el caso de Catalina la Grande,
quien será una gran admiradora de la Ilustración, incluso va a financiar proyectos importantes de la Ilustración, pero no le va a contar a los rusos que detrás de eso está la voluntad popular y el concepto de ciudadano, porque eso sí lo considera cuchillo para su propio pescuezo. Entonces habrá reyes que llamamos los déspotas ilustrados, porque siguen teniendo poderes absolutos, pero le jalan al tema del conocimiento, para que el pueblo pueda entender sus derechos. Tiene que tener conocimiento, porque si no, no los puede ejercer. La manera en que el pueblo tenga conocimiento es que le llegue de una manera fácil y asequible lo que se sabe en ese momento del mundo, de la ciencia, de las ideas, en un solo libro que todo el mundo pueda consultar. Ese libro se llama La Enciclopedia y la idea es de Diderot. O sea, bueno, pues todo esto que estamos discutiendo, escribámoslo. Y usted que se sabe el cuento de la física y usted que sabe de las leyes de gravedad, el mundo está empezando a formular el concepto de la ley natural, en que la Tierra tiene leyes que podemos conocer y medir, y por lo tanto acercarnos a ellas. Están haciendo la ciencia moderna. Esto sin la imprenta no se hubiera podido hacer. La imprenta es el artífice de todo. Lutero ha traducido la Biblia al alemán. Y al traducir la Biblia al alemán ya no está escrita en un idioma cifrado que no hablan sino los eruditos, que era el latín, sino en la lengua común y corriente del pueblo, que era el alemán, las lenguas vernáculas. Entonces, el movimiento de la Reforma, que había sucedido 2 siglos antes de lo que estamos contando ahorita, había cuestionado que hubiera una sola interpretación de Dios y había dicho es que a través del conocimiento de la Biblia directamente usted se puede comunicar con Dios. Entonces, había partido un dominio total y absoluto que había estado en manos de la Iglesia y había creado una ruptura gigantesca que es la que llamamos la Reforma. Todo esto es importante porque España está determinada y las relaciones con Francia y con Inglaterra están determinadas por todos estos hechos. Entonces ahora todo está cambiando y el movimiento de la Ilustración hereda lo que hicieron Copérnico, Galileo y Kepler. Toma parte importante de la traducción a las lenguas, hace posible el conocimiento que Gutenberg había abierto a la puerta de la humanidad a través de la invención de la imprenta en Occidente, porque los chinos la conocían, ¿cuánto hace? Pero como son tan discretos, no le han contado a nadie. Entonces, la gente de la Ilustración acumula las cosas que ya se sabían y añade nuevas cosas y genera un pensamiento, y ese pensamiento se va a condensar en una serie de ideas. Y esas ideas van a ser llevadas a la práctica en 2 hechos que van a convulsionar el mundo. Uno es la independencia de los Estados Unidos y otro es la Revolución Francesa. Las ideas se van a convertir en hechos. Esos hechos van a ser revoluciones y las revoluciones van a generar los cataclismos que van a producir las grandes transformaciones en la época. Entonces, aquí empiezan a desarrollarse cosas que van a repercutir directamente en todo nuestro proceso de nacimiento. Las ideas de la Ilustración van a llevar a que Francisco de Miranda, Eugenio Espejo vayan a interpretarlas de acuerdo con la mirada del continente que van a ser. Ese continente que van a ser, los europeos lo llaman el Nuevo Mundo, porque ellos lo descubrieron hacía relativamente poco, no porque fuera nuevo. Nosotros teníamos civilizaciones muy antiguas. Aquí había gente desde mucho tiempo atrás, los toltecas, las culturas mexicanas, aquí estaban los muiscas, aquí estaban los lembeyeque en el Perú, los nazca, gente muy antigua aquí, solamente que los europeos nos vieron o nos conocieron por primera vez en 1500 y en 1400 y por eso nos llaman el Nuevo Mundo, pero nosotros somos mundo desde lo mismo que hace que existe la Tierra. Entonces, este continente se va a ver influenciado a través de unos personajes claves sobre todas estas ideas. Cuando se desarrolla el derecho del hombre y del ciudadano, Antonio Nariño lo va a traducir para nosotros, del francés al español, y eso le va a costar un carcelazo durísimo. El sabio Caldas nos va a traer la idea de la ciencia, José Celestino Mutis nos va a entrar en el proceso de reconocernos a través de nuestra flora, el barón von Humboldt va a crear aquí todo el proceso de la expedición botánica, que es la manera como la Ilustración se va a traducir entre nosotros, como nosotros lo vamos a entender. Entonces, por eso es muy importante el tema de quién vota, de los ciudadanos. Cuando nazcan nuestros países, vamos a tener ciudadanos y el concepto de ciudadano se va a ir desarrollando poco a poco.
Al principio eran solamente los que tenían propiedad, solamente los hombres, solamente los blancos. Después veremos cuando todas estas ideas lleguen a Haití y hagan de ella una de las primeras revoluciones del continente, como el problema del color es un obstáculo para ser ciudadano, tanto en Haití como en la naciente nación americana. Sí, es todo eso. Como hoy día los ciudadanos, después de haber sido un concepto completamente universal, después de haberse universalizado ya en la era moderna y en el siglo XX, se le están poniendo restricciones a papeles. Entonces en Europa son ciudadanos los que tienen papeles y los que no tienen papeles no son ciudadanos. Y en Estados Unidos lo mismo, los que no tienen papeles no son ciudadanos y luego no tienen derechos. Entonces eso quiere decir que ciudadano es el que nace en sangre y suela europeo, y los africanos, una vez más, no pueden ser ciudadanos. Los mexicanos en Estados Unidos no pueden ser ciudadanos. O sea, el tema no lo hemos terminado de resolver, aún en la era moderna, porque todavía no existe la igualdad, la libertad y la fraternidad en el sentido amplio y poderoso en que la Revolución Francesa lo formularía. Sí, entonces el tema todavía da para comentarlo porque aún no hemos terminado este proceso de universalización que ellos definieron como el concepto de ciudadano, ¿sí? Y nosotros, los de este continente de América Latina, como emigrantes en esos países, tenemos muchos líos para ser reconocidos como ciudadanos, ¿sí? A pesar de que somos hijos en nuestro parto de esos conceptos que ellos formularon. Por eso había una película que se llamaba La culpa la tuvo Voltaire. Y es una historia de un tunecino que se va para París porque le han dicho que todos los hombres son iguales y tienen derecho a expresarse y lo terminan deportando un día en el metro. Y cuando el tipo va en el avión de vuelta para Túnez dice, pero un momentico, yo llegué aquí porque la culpa la tuvo Voltaire, que fue el que me dijo que esto aquí se podía todo, y resulta que no. Entonces mira que hay mucha cosita todavía que hay que volver a pensar a partir de estas ideas. Las ideas son la fuerza más poderosa que inventa el ser humano. Las ideas viajan en el tiempo, entran en los corazones, transforman los pensamientos, inflaman las pasiones, generan utopías, hacen que las personas se entreguen por completo a una causa. Detrás de una causa hay una idea. Por eso las ideas de la Ilustración son el laboratorio que va a sacudir Europa y que va a producir el nacimiento de nuestro continente. Entonces, vamos en las ideas que son estas. Esas ideas se van a concretar en revoluciones. Primero va a ser la americana. Hay poquito tiempo entre la una y la otra, porque es que el proceso que va a dar origen a nuestras independencias va a tener lugar en el siglo XIX, pero se cocina, porque la historia no es inmediata, sino que se va cocinando y se va alineando, se cocina en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Cuando irrumpe entre nosotros, eso hace rato que se está procesando. En la historia las cosas tienen un tiempo de cocción antes de que se puedan servir. Sí, esto se va a cocinar en el siglo XVII y en el XVIII. Entonces, en 1776, los Estados Unidos se va a independizar de Inglaterra. Y esa independencia nos va a poner un concepto que es fundamental. El concepto del individuo, del ciudadano frente al Estado y frente a la ley. Es la primera constitución que reconoce la igualdad del hombre ante la ley. Es la primera vez que dice en una carta que es un principio evidente en sí mismo que todos los hombres son iguales ante la ley. ¿Sí? Entonces, esa es la Constitución americana. Ellos se independizan de Inglaterra porque es que cada una de las colonizaciones que Europa hizo en el continente americano es distinta. Una fue la que hicieron los franceses, que venían buscando pieles, ¿sí? En las épocas de Champagne. Otras son las que hicieron los ingleses, que en realidad más que una colonización era una fuga de las guerras religiosas que desangraban a Europa, y que hicieron que sintieran que no había caso seguir viviendo las persecuciones, ya fueran católicas, ya fueran protestantes, por las guerras de la Reforma, y llegan como peregrinos para crear una fe nueva, una ruptura total con Inglaterra para vivir en familias, todos, su forma de vida, que fue la que fueron las 13 colonias. Otra es la de España, la primera, porque España y Portugal se convierten primero que todo en estados nacionales. La de España es un proyecto evangelizador
católico y es un proyecto económico de mucha envergadura porque es de donde se va a financiar el imperio, que en tiempos de Carlos V no se ocultaría el sol porque llegó a ser gigantesco y universal. Entonces, cada una tiene un carácter diferente. La americana, que son después, son tardías. Inglaterra y Francia emprenden las colonizaciones después de España y Portugal. Por eso es que España tiene todo el continente y el pedazo que tiene Portugal es representativo y enorme, que es el Brasil. Entonces, esta gente viene después, pero es la que se independiza primero, porque en el momento en que el rey de Inglaterra le da por querer un poder absoluto sobre las colonias, que eran independientes de suyo, y además le da por ponerles unos impuestos gigantescos para poder financiar las guerras que está teniendo contra Francia. Inglaterra y Francia tuvieron unas guerras enormes por el control del Canadá y por la América del Norte. En un momento, Inglaterra los va a sacar de allá, a los franceses, y necesita financiar esa guerra con los impuestos sobre los americanos. Los americanos no se van a aguantar eso, primero porque son independientes, segundo porque no creen en ese tipo de gobiernos y tercero porque en última esa no es su guerra, que a ellos no les da ni les viene que estén o no estén los franceses allá. Entonces eso se va a traducir en una revuelta que empieza por una manera en la cual van a protestar contra el impuesto del té, arrojando los sacos de té al agua, como una manera de boicotear el impuesto al té. Esto es muy importante porque estos impuestos van a generar muchas rupturas. También por los impuestos de las reformas borbónicas es que aquí se van a dar la rebelión de los comuneros y se va a dar la rebelión de Tupac Amaru y se va a dar la inconfidencia minera en el Brasil también como una forma de empezar una independencia. O sea, esos movimientos por los impuestos se van a estar dando en las diferentes geografías. Pero en Estados Unidos llevan a la independencia. Entonces ellos van a librar una guerra y van a terminar sacando de allá a los ingleses y van a terminar haciendo una constitución que declara la igualdad del hombre ante la ley y que declara el concepto de ciudadano y nos pone un nuevo elemento a pensar aquí, el federalismo. Eso más adelante va a ser importantísimo porque aquí el tema del federalismo o el centralismo va a generar guerras civiles, muchas, cuando terminemos el proceso de independencia. El tema del federalismo lo pone sobre el tapete de los Estados Unidos. En cambio, en Francia había un Estado unitario que se había unificado acabando con los poderes locales. Aquí tenemos un tema del federalismo. Cada una de estas van a ser estados independientes. Las colonias se van a volver estados. Esos estados van a ser igualitarios y van a tener un sistema para hacerlo igualitario que son las enmiendas, que son precisamente aquello que le da los derechos al individuo frente al Estado. Ese concepto lo vamos a manejar aquí para saber qué tipo de países vamos a tener una vez que nazcamos como tales. Todos los debates de la creación de nosotros tienen su origen en esos dos hechos, en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa, y en los debates de la Ilustración. Por eso es que a esto hay que darlo clarito, bien montado, porque con esto vamos a hacer una cantidad de cosas. Entonces, Estados Unidos queda como una nación independiente. Esa igualdad ante la ley no aplica para las comunidades negras. Y esto lo vamos a ver en el momento en que estemos en Haití. Porque como una parte de los estados era esclavista y la otra no, si cuestionan la esclavitud no se forma la unión. Y si no se forma la unión, no se forma el país. Entonces decidieron dejar el tema para después, lo cual acarrearía en el siglo XX grandes cataclismos para nivelar esto y devolver ciudadanos a las comunidades negras. Ellos ya van a poder ejercer el voto en pleno derecho en el sur de los Estados Unidos hasta 1968 como tal, sí, y hasta comienzos de los 60 en la época de Kennedy es cuando se les va a dar el voto a las comunidades negras del sur de esos estados esclavistas que intactos formaron parte de la unión de una constitución que declaraba la igualdad ante la ley. Por eso es que les digo que el tema de la ciudadanía para poderlo ejercer se va a demorar muchísimo y no ha completado todavía. Y después vamos a ver en Haití cómo a ellos les llega el discurso, pero no se los valen porque son negros, porque son afros. Entonces ese temita todavía está ahí para seguir echándole cabeza. Entonces aquí tenemos la Revolución Americana. Por el otro lado, las ideas de la Ilustración en Francia van a llevar a un movimiento que en un principio empieza con un hecho puntual,
y es la toma de una prisión en donde estaban los enemigos del régimen, es decir, todos los que no tenían derecho a expresar libremente sus ideas porque los metían en una prisión gigantesca y los torturaban. Esa prisión era el símbolo de la opresión y de la falta de libertad de pensamiento. Esa prisión se llamaba la Bastilla. ¿Y cuándo se la toman? El 14 de julio de 1789. La Revolución Americana ha sido en 1776. Esto es en 1789. Y en ese momento se toman la Bastilla. Y una vez que toman la Bastilla, se van a reunir y van a hacer un juramento. Y es el juramento del juego de la pelota. Que ellos no se van a disolver de esa reunión y de ese propósito hasta que no hayan cambiado la Constitución. Entonces van a cambiar la Constitución, van a hacer la Asamblea y luego van a hacer la Constituyente. Y la Revolución Francesa tiene una etapa insurreccional, tiene una etapa legal, tiene una etapa frenética y tiene un resultado universal. De los procesos más importantes en la historia es ese. Entonces se van a reunir allá y van a crear todas estas condiciones y cada una de ellas va a poner los parámetros de lo que va a ser el nacimiento del mundo moderno y de lo que en el futuro van a ser los estados de derecho. Se gestan entre las ideas y los hechos de la Revolución Francesa. Esta revolución que va a pasar por una cantidad de cataclismos, que va a tener un momento en el cual los reyes huyen. Se han convocado los estados generales porque había 3 estados que era el pueblo, el clero y la nobleza. Y el rey no había escuchado a su pueblo, no lo había escuchado de ninguna manera. Se le habían hecho todos los mandados, no había manera de escucharlo. Había llegado a un punto de frivolidad y de trivialización en la época de María Antonieta, que hay una película que se llama Ridículo, que es una película donde para poder usted hacer cualquier proyecto, tenía que ir donde el rey y tenía que convencerlo a punta de halagos y de sutileza y de ingenio en la conversación, de que usted era digno de que le pararan bolas para secar un pantano donde estaba muriendo un poco de gente de las plagas y de los moscos. Entonces es la historia de un personaje que necesita secar un pantano y necesita que el rey lo escuche por entre toda esa fila de lagartos y que una vez que lo escuche le parezca lo suficientemente ingenioso, lo suficientemente entretenido y lo suficientemente lambón, lo suficientemente adulador como para que le pare bolas para secar el pantano. Entonces no se puede toda esa vuelta. Entonces, la monarquía se ha desprestigiado porque se aisló del pueblo, dejó de entender la voluntad del pueblo y se puso en un plan de extravagancia, de frivolidad, que hace que la gente no pueda convivir con el hambre y la extravagancia de la corte de Versalles. O sea, hay un momento en que eso se vuelve ofensivo en serio. Y la reina María Antonieta se convierte en un símbolo del ofensivo que eso es. Cuando la famosa historia de que el pueblo no tiene pan y que ella le dice que coman tortas. Entonces dice, esta mujer con ese montón de tocados encima de esa cabeza, en medio de un cataclismo social como el que estaba viviendo Francia en ese momento. Todas las instancias para poder llegar al rey, también se habla de que hicieron algún documentos para que el rey lo leyera, el rey nunca los leyó porque había toda clase de intermediario antes de que llegara allá. El asunto es que esto no da más. Y cuando no da más es cuando se toman la Bastilla. Y cuando se toma la Bastilla es cuando el rey y la reina huyen y los cogen por el camino y los decapitan. Y empieza a funcionar la guillotina. Esos reyes que acaban de decapitar son Borbones. Y esos Borbones son los mismos Borbones que están en el poder en España. Después vamos a ver cómo estas cosas tienen muchísimo que ver y van a determinar alianzas entre España y Francia por la vía de que son Borbones. Entonces, en ese momento estalla la revolución, y la revolución, como dijimos, tiene varias etapas, hasta llegar a una etapa en que se llama el régimen de terror, que es cuando Robespierre, protegiendo la revolución, va a decapitar a toda la nobleza, que son más de 20.000 personas, y esto va a llenar de horror a la Europa de la época, porque es el Comité de Salud Pública decapitando a todo el mundo, guillotinando a todo el mundo, hasta que termina guillotinando a los mismos que hicieron la revolución, porque Danton va a morir ejecutado. Por eso es que se habla de una figura metafórica de que las revoluciones son como Cronos, que terminan devorando a sus propios hijos. Entonces aquí se sentó un precedente que ha sido recurrente en la historia, y es que en un momento dado, cuando usted empieza a hacer la purga para proteger el proceso, termina purgando a los mismos que lo hicieron. Entonces eso también va a pasar por el régimen de terror, y va a pasar por muchas etapas, y finalmente
después de haber creado una constitución, después de haber creado una ley, después de haber creado una asamblea, después de haber creado además diferentes tendencias políticas, que unos serán los jacobinos y otros serán los girondinos. Entonces los jacobinos son los más radicales. Más adelante, cuando estemos en nuestros procesos deliberantes para crear nuestros países, a la gente la acusarán de jacobina o de girondina por los fenómenos de la Revolución Francesa. Más adelante, dentro del mismo proceso de la revolución, esto se va a resolver en un consulado, y ese consulado tiene tres figuras, que son Sieyes, Talleyrand y Napoleón, y de ahí un joven oficial va a terminar resolviendo el triunvirato en una figura única y defendiendo la revolución a su manera y esparciendo las ideas de esta revolución por Europa. El personaje se va a llamar Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte va a ser quien realmente protagonice la historia que va a dar origen a nuestro nacimiento, porque él es el que va a invadir a España y esa invasión va a quebrar la coyuntura de poder de los españoles, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahí lo dejamos en ese puesto, pero es importante. ¿Por qué? Porque antes de que Julio César llegara a convertirse en César, también había un triunvirato, ¿sí? Y ese triunvirato lo resuelven a través de la figura de César, y Roma es un referente permanente de todos estos procesos. Entonces, cuando alguien en nuestro territorio, cuando ya empecemos a ser países, quiera proclamarse emperador, lo acusan de cesarismo, ¿sí? Por el triunvirato y por la figura de Napoleón. Napoleón se vuelve un referente. Muchos querrán ser como Napoleón y lo tendrán a él como un arquetipo de lo que quieren llegar a ser. O sea, el imaginario que nosotros vamos a tener para crecernos, para crearnos, para nacer, está aquí, en la Revolución Francesa, en los debates, en Napoleón, en la Ilustración y en la Revolución Americana. Por eso es que hay que entender bien el cuento para poder entender nuestro cuento, por nosotros y para nosotros. Estos debates hay que entenderlos, porque es lo que va a permitir que nosotros empecemos a imaginarnos qué tipo de sociedades vamos a crear cuando nazcamos. Entonces, aquí se está cocinando todo esto y va a generar toda una cantidad de movimientos. Eso en el esquema de lo que tiene que ver con las ideas y de lo que tiene que ver con los hechos que produjeron esas ideas. Pero también hay otro marco enorme, que es el marco de la geopolítica. Aquí básicamente va a pasar una cosa. Va a pasar que España poco a poco va a ir perdiendo su hegemonía, e Inglaterra poco a poco se va a ir convirtiendo en una potencia, hasta que en el siglo XIX el mundo sea de los ingleses. El siglo XIX será de Inglaterra. Ella va a desarrollar un elemento que la va a catapultar en la historia, la va a poner a años luz de todos los demás países europeos, la revolución industrial. Con la revolución industrial y con la armada, con la tremenda armada que va a desarrollar Inglaterra, siendo ella una isla, entonces necesita tener el control de los mares. Se va a convertir en una potencia tal que a comienzos del siglo XX, 1 de cada 4 habitantes del planeta Tierra va a ser súbdito de la reina Victoria, tanto así. Entonces, este proceso de cambio de poderes, donde nuevas potencias emergen y antiguas potencias van a decaer, va a llevar a unas guerras gigantescas que se van a librar tanto allá como acá, que los van a influenciar a ellos tanto como a nosotros. Por eso decimos que son revoluciones que están haciéndose a ambos lados del Atlántico. Entonces todo esto se está cocinando en Europa, al otro lado del charco, pero va a influir entre nosotros aquí, a este lado del charco. Entonces, ¿qué pasa? Que la pugna entre estos dos, entre Inglaterra y España, va a involucrar profundamente a Francia y va a hacer que España y Francia se hagan aliados estratégicos, aunque no estén de acuerdo mucho en el tema de cómo se gobierna, pero se necesitan el uno al otro, porque la fuerza de los ingleses va a ser cada vez más grande y los ingleses se van a aliar con los portugueses, lo que va a hacer que aquí, al otro lado del Atlántico, el tema entre España y Portugal genere una rivalidad gigantesca. Y todo eso se traduce en hechos que van a ocurrir. Por ejemplo, en las reformas borbónicas, un momento en que le van a dar
mucho más importancia al virreinato del Río de la Plata y le van a añadir un pedazo del Alto Perú, que hoy llamaremos Bolivia, porque ahí, en el Río de la Plata, hay una línea que atraviesa el límite entre lo español y lo portugués que se llama el Tratado de Tordesillas. Entonces, cada vez los portugueses la corren un poquito más de para acá, un poquito más de para acá, y eso está poniendo muy miedoso. Entonces, por eso fortalecen como una especie de horqueta a ambos lados del delta del Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo, como una forma de ponerle un tate quieto a la expansión portuguesa por esa zona, lo cual va a generar una cantidad de repercusiones en tiempos de la independencia, porque, por ejemplo, Uruguay, cuando nazca, se va a tener que independizar 2 veces, una vez de España y otra de Brasil, que ya en ese momento tendrá una historia como país independiente, y eso le va a caer por encima al Uruguay y también va a determinar muchísimo la historia del Paraguay. Esa línea, ¿sí? Esa línea nos va a dar ahí bastantes particularidades en el proceso de independencia en el sur. Arriba, esa línea determina la Amazonía, y esa Amazonía todavía va a ser un tema fundamental, porque entre los portugueses y los españoles están en pugna por el control de la Amazonía. Sí, y eso también va a determinar que regiones como Leticia, que hoy forman parte de lo que hoy es Colombia, en ese momento estuvieran en disputa entre lo que era Portugal y lo que era España, y luego estuvieran en disputa ya cuando nacieran los países entre lo que era Brasil y lo que era Perú, hasta que aparezcamos nosotros por allá tiempo después. O sea, todo eso tiene que ver con estos imperios que se están disputando la hegemonía de Europa al otro lado del océano y en este lado del mundo, porque en este lado del mundo, como todo el mundo es colonia de ellos en ese momento, entonces las guerras se trasladan para acá. Entonces las guerras entre Inglaterra y Francia se dirimen en el Canadá y en los Estados Unidos. Las guerras entre España y Portugal se dirimen en el Amazonas y en Tordesillas, en el Río de la Plata. Las guerras entre Inglaterra y España se dirimen en los apoyos a los diferentes procesos de independencia. Por eso España va a apoyar a los americanos en su independencia contra Inglaterra, mientras que a nosotros nos van a apoyar los franceses y los ingleses contra España después. Digamos, aquí hay una cantidad de alianzas que tienen que ver con las guerras que esta gente está teniendo unos con otros. Entonces, eso nos va a sacudir a nosotros también y va a tener muchísimo que ver. Inglaterra y Francia van a experimentar las guerras de la Reforma Protestante y se van a desangrar en esas guerras. España no, porque España se va a unificar como Estado nacional alrededor de la figura de los reyes católicos, o sea, de la monarquía y de la religión católica. Entonces España por dentro va a ser monolítica, porque después de haber expulsado a los moros y a los judíos, después de la dolorosísima expulsión de estos pueblos que tenían tanto conocimiento y tanta eximia calidad intelectual, España queda convirtiéndose en un país alrededor de esa expulsión. En España, la Iglesia no tiene el desgaste de 11 siglos de medioevo que sí hubo en Francia y en Inglaterra. Entonces, al contrario, es renovadora porque está formando una nueva sociedad. Por eso España no va a tener dentro de sí lo que va a ser la reforma, porque no la necesita. Ella va a ser la contrarreforma, es decir, la reacción a la reforma que está sacudiendo a Europa, que está sacudiendo a Francia, que está sacudiendo a Inglaterra, a Suiza, a Holanda. Holanda era parte en ese momento de los dominios de España en el continente. Van a tener una lucha contra ellos grandísima en Flandes, enorme, porque ellos son protestantes y los españoles son católicos. Entonces España no vive en su interior la guerra de la Reforma, pero sí en su política exterior, pues se va a enfrentar contra países que están en la Reforma, contra pueblos que están en la Reforma y forman parte en ese momento aún de los dominios españoles. Entonces el dominio español en un principio era gigantesco, porque mediante la unión de los Austrias y los Borbones cubría Italia, cubría lo que serían después los Países Bajos, o sea, una buena parte de Europa en esta alianza entre los Borbones y los Austrias la cubría España. Más todo el continente americano al sur del Río Bravo, inclusive porque también la Florida un pedazo, más Filipinas al otro lado del Pacífico. Ese era el imperio de Carlos V donde no se ocultaba el sol. Ese imperio se ve encogiendo poquito a poquito. Lo primero que se pierde es Europa. Lo primero.
Entonces, Francia se tiene que volver un país fuerte para evitar que España se lo trague. Y sin embargo, van a ser aliados, aunque tengan tantos problemas los unos con los otros. Inglaterra se va volviendo cada vez más una potencia y España empieza a decaer. Primero, con su pérdida de Europa. En la última batalla de la Croix, en Francia, donde muere el capitán Alatriste, el personaje de Pérez Revertel, que sería llevado al cine por el mismo que haría El Señor de los Anillos, por Aragorn. El personaje, cuando muere, ya ahí los tercios españoles están en decadencia. El imperio español se va a volver inabarcable. Ya no hay cómo defender todo eso. Entonces lo primero que cae es Europa. Pero en la caída de Europa es donde se reacomodan todos los poderes y se van a empezar a dar todas estas alianzas y estas enemistades que van a repercutir en el Nuevo Mundo, al otro lado del Atlántico. Entonces, por eso es que les cuento que el escenario geopolítico se va a ver alterado por los cambios de poderes. Unos empiezan a caer y otros empiezan a surgir. Y en la mitad, Francia es como el que genera el equilibrio entre esos dos, los que surgen y los que se caen. La Inglaterra que va a crecer y la España que empieza poco a poco a decaer. Entonces, todo esto se va a ir combinando en una serie de alianzas y de rupturas que van a llevar a España a una situación sumamente difícil, porque en última la van a terminar acorralando. O sea, entre las ideas, los hechos, los procesos, el surgimiento de los nuevos imperios, todo eso va a terminar acorralando a España y la va a poner en un jaque de la historia, y ese jaque de la historia es el que va a dar origen a los movimientos que nosotros vamos a tener aquí, esa coyuntura tan complicada en la que España se va a ver envuelta. Entonces, estas ideas están viajando por todos lados y al primero que le va a repercutir el tema de la historia de la Revolución Francesa es a los haitianos, porque los haitianos son los que van a recibir en vivo y en directo las ideas de la revolución y van a protagonizar una rebelión impresionante y van a ser el primer país independiente de todo del continente, digamos, después de los Estados Unidos es Haití. Ellos se independizan ya de manera definitiva en 1804, tempranito, pero ellos han hecho unas rebeliones enormes, desde las rebeliones de los venenos de Macondal, 80 años antes, cuando empezaron a morir los franceses y nadie sabía por qué, y era Macondal envenenando las comidas, desde las rebeliones de Buckman, desde las rebeliones de Toussaint Louverture, que va a ser el artífice, digamos, del proceso de independencia como tal. Entonces, ellos llegan con las ideas de la Revolución Francesa, la idea de que efectivamente ellos son ciudadanos, ellos son libres, ya no son esclavos, son libres, son ciudadanos, tienen derechos ante la ley. Le dije, no, ¿cómo te parece que no? Porque es que el tema no es con los negros. Dice, ¿cómo es que el tema no es con los negros? O sea, ¿de dónde me va a decir usted esto a mí? ¿Cómo me va a venir usted a decir eso si usted fue el que se inventó ese cuento de la igualdad ante la ley? La culpa la tuvo Voltaire, ¿sí? Entonces, a ellos Napoleón los va a sofocar por intentar hacer exactamente lo que los franceses están diciendo que toca hacer, convertirse en ciudadanos libres. Entonces, no, ese cuento no me lo va a echar usted a mí, mejor dicho, porque no es posible. Y es cuando Jean-Jacques Desillon va a resistir ya después la embestida de Napoleón y Haití contra viento y marea, en una gesta increíble, en una rebelión impresionante, con un amor por la libertad que les ha costado muchísimo, muchísimo, con un valor increíble. Haití mantiene su independencia y se convierte en el primer país independiente de este nuevo proceso, que no es el de la Revolución Americana, eso ya lo dejamos resuelto, sino este nuevo. Pero ellos hablan francés, están aislados del resto, comparten una isla con la dominicana, porque es que esa isla, que era la española, esa isla está dividida en dos. Una parte la tiene República Dominicana y otra parte la tiene Haití, porque cuando llegaron los españoles conquistaron una parte de la isla. El resto lo cogieron los franceses por detrás, 1, 2, 3 por mí. Y allá crearon una cultura francesa distinta. Entonces, ellos tienen una isla partida en dos pueblos completamente diferentes, en muchos casos antagónicos, que han tenido mucho lío, lo que hace que la dominicana en un momento dado se apoyara más en España que en independizarse de España, porque tenía como problema más acuciante Haití
que a España misma. Eso determina el proceso de los dominicanos, ¿sí? Entonces hay una particularidad ahí. Pero los haitianos, con su pedazo de isla, se logran independizar y se logran convertir en un país, pero quedan aislados de todo el proceso continental porque son de otra cultura. Sin embargo, son absolutamente importantes por la figura de Pétion, que se va a reunir después con Bolívar. Y acuérdense ustedes que en la Carta de Jamaica, la condición que le ponen para apoyar a Bolívar es que libere a los esclavos del nuevo reino de Granada, ¿sí? O sea, el tema de Haití nos pone sobre el tapete el tema de las comunidades afros que están en situación de esclavitud cuando se está dirimiendo el tema de la libertad y de la independencia. Entonces, en Estados Unidos quedaron aplazados hasta nueva orden, y la nueva orden fue la mitad del siglo XX donde se empezó a dar esa lucha en serio por la igualdad. El movimiento de Martin Luther King se llamará el movimiento por los derechos civiles. ¿Qué son los derechos civiles? Los principios de la Revolución Francesa, ¿sí? La Declaración del Hombre y del Ciudadano. Esa vuelta solo la van a tener en Estados Unidos hasta el 68. Y va a tocar marchar muchísimo, muchísimo, de un lado al otro, de Alabama, de Birmingham, para poder lograr esos derechos. En Haití les echan el mismo cuento, que no, que es que como ellos negros no pueden ser independientes, no, pero ¿cómo así? Entonces, por eso es que Jamaica va a poner esa condición, y Pétion, cuando ya se reúna con Bolívar, ponen como condición la liberación de los esclavos para el apoyo a la campaña de independencia. Y eso va a repercutir hasta en San Andrés y Providencia, donde hay un personaje que se llama Audi, que viene de toda esta línea de independencia del Caribe, de esta línea ultramarina, que se está dando también junto con lo que va a ser la independencia en el continente. Es decir, al final todo esto se va a relacionar, todo con todo. Y nosotros lo que vamos a ver es cómo se relacionan todas estas cosas a la vez, cómo hay que entenderlas simultáneamente para poder imaginar qué fue lo que pasó y qué fue lo que nos dio origen. Entonces, después de estar haciendo toda esta vuelta, nos vamos a situar en España. Tenemos un Haití independiente, que no se nos olvide, porque eso es importante, es valiente y es impresionante. Y vamos a situarnos en España. Y esa España, que va a vivir todo este montón de cambios, es la que va a tener un proceso tan supremamente fuerte de remesón de su poder, que empieza su proceso de declive, y en su proceso de declive es donde va a empezar la coyuntura que haga posible nuestra independencia y nuestro nacimiento como continente. España está gobernada por un rey Borbón. Francia también, antes de la Revolución. Inglaterra se está convirtiendo en un poder tan grande, tan enorme, que hay una alianza estratégica entre Francia y España contra Inglaterra. Inglaterra, a su vez, se está aliando con Portugal. Portugal está en la esquina de la península ibérica y se ha defendido de España a capa y espada a partir de la lengua del portugués, y ha creado su propio imperio en ultramar, que es el Brasil, y ha desarrollado un temprano Estado nacional y una navegación impresionante a partir del proyecto de Enrique el Navegante. Entonces, cuando empiezan las enemistades, los ingleses ven en Portugal un aliado importante. Por eso es que decimos que todo eso va a repercutir en Tordesillas y en la manera como estén distribuidos administrativa y geopolíticamente los límites entre ese mundo portugués y el mundo español. Por un lado, Inglaterra está haciéndose tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. La idea de los mares va a ser cada vez más su dominio, su poder, su imperio, que España dice: yo me alío con los franceses y nos vamos juntos contra Inglaterra. Y es por eso que España va a acompañar a Francia a un infortunio enorme, la batalla de Trafalgar. En la batalla de Trafalgar, la derrota que los ingleses le infligen a los franceses y a los españoles es estrepitosa, terrible, tan grande, tan terrible, que la Armada Española se quiebra ahí. O sea, ahí hay un punto en el que la Armada Española se va a ver devastada por Trafalgar.
Benito Pérez Galdós, de la generación del 98, aquella a la que le va a doler España, la que verá el fin del imperio, la que verá el último reducto del otrora gran imperio de Carlos V desaparecer cuando en 1898 se vayan ya los últimos, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, va a escribir una novela que se llama Trafalgar, para remitirse al punto del comienzo del fin. Trafalgar es el comienzo del fin, y es el comienzo de la gloria de los ingleses. Sí, es el momento en que ellos van a florecer y van a tener el control de los mares. Entonces, al tener Inglaterra el control de los mares, al haberse definido ese pulso en Trafalgar, entonces necesitamos una fuerza continental que nos apoye. Y la fuerza continental, desde el punto de vista de los españoles, que los va a apoyar a ellos es Francia, porque Francia es el país más grande del continente. La fuerza de Francia está por un lado en la modernidad y por el otro lado en la mano de gente que tienen. Son el país más grande de Europa, más poblado. Y esa población le da una ventaja cualitativa a la hora de los ejércitos. Es un aliado fuerte. Y los dos son Borbones. Más adelante, cuando en Francia estalle la revolución, y cuando decapiten a un rey Borbón, cosa que le para los pelos a los españoles porque ellos son Borbones y reyes, van a continuar la alianza a pesar de lo incómodo que les resulte seguir junto con Francia cuando les han decapitado al primo ala. Entonces, en ese momento ellos van a continuar la alianza porque sigue siendo Inglaterra el enemigo. Si Inglaterra se puede meter por cualquier lado, se puede meter por la Argentina, lo intentó, se metió por La Habana, mejor dicho, Inglaterra está acechando el poderío español por todas partes y el único que le puede dar ahí el contrapeso es Francia, por eso se van a aliar, aunque tengan tantísimas diferencias. En esas alianzas, entonces, hay un momento en que se hacen las reformas borbónicas y las reformas borbónicas se hacen para financiar esa guerra contra Inglaterra. Y esas reformas van a ser, por un lado, administrativas, que es cuando dijimos que le quitan la parte del Alto Perú al virreinato del Perú y lo convierten en una parte del virreinato del Río de la Plata, lo que hoy es Bolivia, porque es que ahí hay una serie de virreinatos, Nueva España, hoy México, el virreinato de Lima, que es importantísimo, que es el del Perú, el virreinato de la Nueva Granada, que es donde estamos nosotros. Aquí se mueven en diferentes geografías, a veces Quito está con nosotros, a veces está con nosotros, por eso a veces nos aparecen capitanías, otras veces nos aparecen en un mismo territorio. El virreinato del Río de la Plata, básicamente son esos, ¿sí? Y eso en las reformas borbónicas va a haber cambios en las estructuras y en las geografías de estos virreinatos, porque lo necesitan según para donde tengan que mover las fuerzas. Va a haber una cantidad de impuestos para financiar la guerra contra Inglaterra. Esos impuestos son los que van a llevar a la rebelión de los comuneros en Charalá y al grito de Manuela Beltrán contra los impuestos y también a la rebelión de Tupac Amaru. Entonces, en ese momento, España se va a aliar con Francia y Francia va teniendo diferentes etapas durante esta alianza. Al principio eran reyes borbones, ¿sí? Entonces eran de la misma cuerda. Luego viene la Revolución Francesa y viene el proceso en que decapitan a los reyes y a toda la nobleza. Y luego viene Napoleón, o sea, todo esto le está pasando a Francia en el tiempo en que es aliada de España. Cuando llega Napoleón, hay un momento en que por el motivo estratégico de semejante guerra, Napoleón le dice a España, necesito entrar en su territorio para ir por Portugal. El objetivo es Portugal, ¿cierto? Porque es debilitar a Inglaterra en el continente y el aliado de Inglaterra en el continente era Portugal. Entonces necesito pasar por allá. Déjeme, yo paso por ahí. Pues usted cómo le va a decir que no si es el aliado. Cuando pasa por ahí nos vamos a encontrar con un profundo cisma de poder entre el rey Carlos y el rey Fernando, que están disputándose ahí la hegemonía y ahí hay una división y esa división la va a aprovechar Napoleón y se va a meter por allá. Eso lo vamos a explicar en detalle, pero a grandes rasgos esa es la coyuntura en la cual Napoleón va a terminar poniendo a un gobernante que es su hermano, va a terminar deteniendo a Fernando VII. Fernando VII se va a volver un símbolo de un rey preso, como pasó con Jacobo en Escocia,
durante las guerras entre Escocia e Inglaterra, como pasó en la época de las cruzadas con Ricardo Corazón de León. Si cuando hay un vacío, cuando hay un rey interino, o sea, un rey que la gente anhela que regrese, generalmente esos reyes son indignos de todo el simbolismo que despiertan. Fernando VII, todo el mundo estaba por la causa de él y él era perfectamente inferior a la causa que había despertado, pero era el símbolo. Acuérdense que muchas de las consignas era arriba el rey, abajo el mal gobierno, o sea, porque la idea era que se había perdido la legitimidad. Ese rey, cualquiera que sea su característica, indigno o no, es el vínculo fundamental de España con América. O sea, nosotros estábamos vinculados con ellos a partir de la figura del rey. Estas tierras se conquistaron por el rey en nombre de la corona, lo que distingue los tipos de colonizaciones de la inglesa de la nuestra. Porque es que esto era en nombre de la corona, todo se hizo por el rey, y aquel que un día desafió al rey fue declarado maldito entre los malditos, que era Aguirre, Lope de Aguirre, y la ira de Dios, que ha desafiado la corona. Esto era impensable. Entonces, si la corona está en duda, si está en manos de los franceses, se quiebra el vínculo que está es por ahí, por la monarquía, y esa es la circunstancia que empieza a resquebrajar el poder de España en nuestro continente. Y eso es lo que va a dar lugar a las juntas, tanto en España como en todo el proceso de las juntas nuestras. Mientras tanto, Portugal, que es el que recibe la invasión de frente, porque si esto le pasa a España, que es aliado, y aún así los franceses van a hacer desastres contra la misma población española y van a generar una resistencia terrible, y Goya, que todo el tiempo estuvo esperando que llegaran las ideas de la Ilustración para modernizar a España, ve con horror que están llegando en forma de una violencia contra la población española, y es cuando dice el sueño de la razón crea monstruos, y es cuando su obra se va a ensombrecer de la paradoja tan terrible de estar esperando unas ideas liberadoras que entraron de una manera violenta, dominando a su gente, y que generaron fue una reacción contraria. Aquí se va a dar una paradoja de la historia profunda que va a determinar el destino de España. Mientras tanto, Portugal, que es el objetivo, porque por ellos era que iban, cuando ve venir el ejército napoleónico, cuando ve pasos de animal grande y cuando la ve de semejante tamaño, decide una opción totalmente diferente. Dice, ¿se van a venir para acá? Pues nos vamos. Y trasladan el imperio al Brasil. Con todo, o sea, el palacio, con las arañas de cristal, con los tapetes, con el mobiliario, con toda la pompa de la corte, se van para Río de Janeiro, que tienen un territorio bien grande allá de los mares, y dejan a Portugal a su suerte. Lo importante es salvar el imperio, no el territorio. Entonces no importa, si Portugal cae, que caiga, pero que el imperio se conserve. Esto hace que el imperio deje de estar en Lisboa y se traslade a Río de Janeiro. Hay una película que se llama Carlota Joaquina, princesa do Brasil, que es cuando llega este imperio, esta pompa, esta corte lusitana portuguesa, al cálido y tropical Brasil, y tiene todo el mundo dice que inclinarse porque, señor, es el rey. Y ellos no saben inclinarse, pero ¿cuál? A un mundo mulato, mestizo, africano, tropical, lleno de todas esas frutas y esos colores, de esa naturaleza exuberante, de esa gente caliente y sabrosa. Llega la pompa, un poco lánguida, de ese fado portugués, al Brasil enloquecido, y aquello queda chistosísimo, pero se salva el imperio. Entonces Brasil, por esa vía, pasa de ser colonia a ser imperio, se convierte en el corazón del imperio, y Pedro I va a ser el que protagonice este hecho, lo cual es un golpe de astucia, porque sí salvan el imperio. La península se va a desgarrar, las guerras napoleónicas sobre la península, la resistencia española va a ser feroz, va a haber guerrillas españolas contra las tropas francesas, ahí va a pasar de todo, y todo eso lo escampa Portugal mediante la idea de montar el imperio en el Brasil. Esto hace que el Brasil tenga un proceso completamente diferente al que va a tener la América española, que vaya a ser imperio durante un siglo más, y cuando se independicen como reino, como imperio,
porque después el hijo de Pedro I se va a proclamar tiempo después la independencia del Brasil, pero como imperio, no como república. Es que lo que van a hacer en América Española van a ser repúblicas, una cantidad de repúblicas, mientras que el Brasil va a ser por mucho tiempo más un imperio, primero un imperio portugués y luego un imperio brasilero, pero imperio al fin. Ellos se van a convertir en república muy a comienzos del siglo XX, cuando ya ha pasado todo el siglo XIX, cuando todos los demás pueblos han luchado mucho para construir esas repúblicas que han atravesado en su formación dolorosísimos procesos de guerras civiles, hasta llegar a conformarse como los países que hoy somos. Mientras tanto, Brasil es un imperio, va a tener un intento de independencia importante, que es la Inconfidencia Minera, y la figura de Tiradentes como le dicen ellos, y la profunda influencia de la masonería en nuestro proceso de independencia, que es clave, porque toda la Inconfidencia Minera es masona, y muchos de nuestros artífices de independencia son masones. Las ideas de la masonería tienen un impulso muy fuerte. Los brasileros intentan esa primera independencia con Tiradentes y él sufre la misma suerte de José Antonio Galán. También lo van a descuartizar con caballos. Es una gesta muy parecida a la del Socorro y a la del Charalá, y también una gesta traicionada y también una gesta aplastada, pero que es muy importante en el imaginario de los brasileros en la actualidad, porque los brasileros atribuyen al proceso de la Inconfidencia Minera su primer pronunciamiento civil como futuros ciudadanos y no súbditos. Pero ellos van a ser imperios, es decir, van a ser súbditos durante un siglo más, hasta cuando llegue ya el proyecto republicano al Brasil en el siglo XX. Entonces, por eso es que el proceso de ellos es completamente distinto, va a llevar a rumbos diferentes y los va a mantener como una unidad territorial que no se va a fragmentar, porque bajo el esquema del imperio ellos mantienen la unidad y aplastan, por ya le digo, la Inconfidencia Minera la aplastan, o sea, cualquier intento de independencia o de fragmentación en ese Brasil imperial va a ser duramente reprimido, y eso los va a conservar a ellos como Brasil, digamos, es otra historia. Después vamos a ver que la historia de Nueva España, o sea, México, es diferente también, tiene otros gritos, o sea, cada uno de nosotros tiene una particularidad, pero lo que sí es común es que vamos a nacer todos en esa época que es la que llamamos bicentenario. Son varios años, nosotros lo llamamos en 1810 porque aquí vienen todas las juntas en esa época, pero por ejemplo la rebelión quiteña fue en 1809, lo mismo que en Bolivia, otras se van a definir en 1811, así que son, digamos, son más o menos 3 o 4 años donde empieza este lado, pero nosotros lo llamamos el bicentenario, a este periodo histórico donde estamos empezando a nacer, y eso viene a partir de la fractura que en el poder español implica la invasión napoleónica. Por eso nos tenemos que ir en detalle para España y ver cómo es que esto se produce, cuáles son las fracturas internas, qué es lo que se resquebraja, cuáles son las reacciones, cómo son recibidas las ideas de la Ilustración en la España que en ese momento era, y cómo eso empieza a ser el momento en que el poder español va a empezar a fracturarse para empezar su proceso hacia la disolución y hacia la pérdida del imperio. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente CD, dentro de todo nuestro viaje hacia el nacimiento de un continente. Los esperamos.